Buenas, ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? llegamos por fin a casa. Bueno, lo logramos. Parecía imposible, pero acá estamos. Sí, la verdad, toda una hazaña manejándose en colectivo, te digo. Me fui a Pero Guarne a buscar repuestos para el auto y la verdad que fue un viaje épico. está muy bien. Bueno, no pasa nada, ya está. Ya lo logramos. Sí, Lo sí. logramos y estamos acá. No se haga problema. Esto es la... Bueno, estuvimos hablando un poco, hicimos como un reconto de lo que veníamos hablando, de lo que hace la planificación, al diseño. Empezamos a hablar de la justificación del proyecto. Volvimos a hacer hincapié en esa construcción teórica de lo que es el proyecto, sus similitudes y diferencias con un plan y un programa, y dejamos después una consigna que surgió a partir de una acción participativa que hizo el compañero Faustino. ¿eh? Respecto de la construcción de viviendas de alta eficiencia energética, yo la situé en una locación geográfica, como es el municipio de José Cepaz, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, tuvimos un intervalo para poder pensar, tranquilos, y nos volvemos a encontrar ahora para poder poner en común qué cosas sacaron o qué cosas ustedes pensaron como recursos necesarios para poder concretar ese proyecto. Y por el otro lado, también les dejaba de ese relevamiento en el terreno, de esa primera visita al lugar donde se levantarían las viviendas, qué cosas observamos, qué cosas analizamos, qué variables empezamos a considerar. Así que bueno, dicho esto, yo ahora dejo que vayan hablando. No somos tantos, así que tampoco es que nos vamos a andar tapando unos con otros. Pero bueno, anímense, vamos exponiendo estas cuestiones que se nos ocurrieron mientras estuvimos pensando en nuestros hogares, trabajos, medios de transporte, llegando a casa, donde fuera. Bueno, ¿quién se anima a hablar? Que empiece a hablar. Como siempre digo, no hay respuestas equivocadas, estamos en un proceso de aprendizaje, así que acá todo es válido, ¿sí? Hay que hablar, hay que animarse sin miedo. Así Profe, que los escucho. profe, repite la pregunta. Disculpe, no estuve en la primera. Estuve, pero estuvo grabando, pero no estuve. Dale. Bueno, no pasa nada, dejamos una consigna en el Classroom, en donde nosotros imaginémonos que nos van a contratar para ser parte del diseño de un proyecto cuya finalidad es la construcción de 10 viviendas de alta eficiencia energética en el municipio de José Cepaz, que es en provincia de Buenos Aires. Frente a esta primera apreciación, primera observación que recibimos, bueno, yo les pregunto, ¿qué recursos ustedes evaluarían para poder llevar a cabo ello? Y a su vez, yo les preguntaba, si ustedes hacen un primer relevamiento en el terreno, ustedes hacen una visita a ese lugar en José Cepaz, donde se van a levantar las 10 casas, ¿qué cosas analizarían, qué cosas verían y por qué? Esa fue la consigna y ahora yo escucho a ver qué cosas se les ocurrieron. ¿Qué se les ocurrió? Sin miedo. Profe, Sí. y yo creo que primero, o sea, primero no, entre varias cosas, una de las cosas principales es el suelo, ¿no? O sea, el suelo sí, donde se va a hacer la construcción, supongo yo Sí. que ese tiene que ser uno de los primeros estudios.
Las características del terreno. Del terreno, claro, sí. Algo así como un estudio de localización, geográfica también, justamente lo que estuvo hablando, creo que una de las anteriores clases usted. Bueno, eso, ¿no? Creo. Sí, la ubicación geográfica, Profe. la ubicación espacial, obviamente que es una variable que siempre tenemos que analizar en el diseño del proyecto. ¿Sí? Ahora, ustedes imagínense que esto fuera algo real, que ustedes tienen su consultora, ustedes tienen su empresa, alguien viene y les ofrece este trabajo. ¿Qué es lo primero que ustedes evalúan? Profe, Sí, y yo evaluaría primero la parte técnica. Marcos o Juan, ¿quién quiere hablar? ¿Qué hable? Marco. Marcos, dale, Marcos, habla vos ahora tranquilo. Ahí Roy nos dice la viabilidad. La viabilidad es justamente la posibilidad de que el proyecto se lleve a cabo. Pero yo para estudiar la viabilidad, primero tengo que pensar qué es lo que me pide el proyecto y cuál es la respuesta al proyecto. La pregunta del proyecto es concisa. Son 10 viviendas de alta eficiencia energética. La respuesta es construir esas viviendas. Ahora, lo que yo me pregunto, o lo que ustedes deberían preguntarse, ustedes como técnicos superiores en eficiencia energética, ¿van a aprender a levantar casas? No. O quizás sí. Primero habría que formar un equipo, ¿no? ¿Qué? Marcos, habla. Primero habría que formar un equipo con otros especialistas, ¿verdad? Ahí está, fíjense ustedes, cómo solitos vamos desgranando esta consigna que nos trajo Faustino a modo de valiosa colaboración al aula. Nosotros, como técnicos superiores en eficiencia energética, podemos dar valor, podemos hacer análisis de, bueno, qué tipo de ventanas, qué tipo de luminarias, qué tipos de sistemas de refrigeración, de calefacción. Podemos ayudar, por ejemplo, algo que antes en arquitectura no se trabajaba tanto, que era la orientación de la vivienda, para poder aprovechar al máximo el sol y de esa manera no desaprovechar ni los tiempos que se genera calor en el ambiente, ni los momentos en que se genera fresco. Pero como bien dijo el compañero Marcos, esos saberes que yo cuento no son suficientes por sí solos. Necesito también, porque si yo tengo que levantar viviendas, y como bien dijeron, voy a necesitar a alguien que, por más que yo sepa la teoría, la realidad es que yo no puedo firmar el plano de la vivienda. Yo puedo firmar el plano de habilitación eléctrico, pero el plano formal de la vivienda me lo va a tener que hacer un maestro mayor de obras, un ingeniero o un arquitecto, dependiendo las características de la vivienda. Entonces yo de golpe, si yo tengo que plantear recursos, bueno, yo ya me voy dando cuenta. Recurso humano voy a necesitar, y sí, porque voy a necesitar personal de construcción que pueda levantar las viviendas, voy a necesitar un personal técnico que se haga cargo ¿Sí, mi amor? de... Ahí Faustino debe hablar a otra persona, no creo que seamos nosotros. ¿Cómo se llama? Tiene que estar presente algún tipo de profesional que tenga incumbencias profesionales para la construcción de la vivienda, en donde, como bien dice Marcos, nosotros vamos a participar también. Entonces, hay un recurso humano que voy a tener que salir a buscar, que va a formar parte de mi equipo interdisciplinario en el diseño del proyecto. Una cuestión que ya voy teniendo en cuenta. Otra cuestión que voy a tener en cuenta es, bueno, que hasta ahora nadie nos dijo qué características tiene que tener la vivienda. Porque no es lo mismo
levantar una... Eso, ¿Qué querías decir? sí, disculpe, profesor, que lo interrumpa. Eso, digamos, al ser dentro de un country, muchas veces hay lineamientos de cómo tiene que ser la estructura y la vivienda construida. Bueno, A veces dicen tiene que ser chalet, tiene que ser casa americana, bueno, el sí, estilo que sea, tienen que guardar esa... tenés que guardar, claro, la normativa interna. Ese es el aspecto legal que yo también tengo que tener en consideración. Muy bien, Federico. ¿Por qué? Porque el compañero, cuando nos planteó la cuestión, él nos habla de un barrio cerrado. Y nosotros no sabemos si ese barrio cerrado es, que puede ser formalmente un club de campo, puede ser un condominio, puede ser un country, puede ser un tipo de urbanización semicerrada, que en la provincia de Buenos Aires la legislación lo permite, que son estos pequeños barrios en donde las calles están cerradas en su gran mayoría y tienen predispuestos un lugar de entrada y un lugar de salida como para hacer una especie de country cuando no es country. Se suma, fíjense, otra variable, que es la variable legal, que yo también debo de tener en consideración cuando diseño el proyecto. Porque como bien nos dijo Federico recién, depende el lugar a donde voy, tengo que ver no solo la normativa de construcción municipal o provincial, sino también la normativa de construcción que impone el lugar donde voy a llevar a cabo el diseño de las viviendas. Nosotros si hablamos de viviendas pequeñas o viviendas familiares, estamos hablando de viviendas que en general no tienen más de 3 pisos, así que un maestro mayor de obra o un técnico superior en construcción tienen competencia para trabajar con nosotros. No necesariamente vamos a tener que contratar un arquitecto o un ingeniero, pero igualmente se siguen sumando a esa lista de recursos otros aspectos a considerar. ¿Qué otras cosas consideraron ustedes o qué se les ocurrió? Otra cosa, profesor, a tener Sí. en cuenta es que muchas veces en la construcción, lamentablemente, hay informalidad y a veces uno en una obra normal asume un porcentaje de informalidad y a veces al estar dentro de un country o de un barrio cerrado exigen ciertos seguros y ciertos también horarios de trabajo que hay que cumplir y a veces la gente labura, no sé, de sol a sol y en un country, por ejemplo, un sábado no se permite trabajar, por ejemplo. Exactamente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en la mano de obra y en el costo, ¿no? Exacto. No va a influir solamente en el costo, sino como vos bien decís, Federico, ya tu calendario de trabajo, tus días de trabajo se van a ver reducidos. Porque ya no podés plantear una jornada de trabajo de lunes a lunes. Uno te puede decir, pero eso es inhumano. Pero bueno, hay proyectos donde existe el recurso y se lleva a cabo de esa manera porque la variable tiempo es una variable que tiene un peso muy importante. Hay muchos barrios cerrados cuya normativa no solo exige el tipo de vivienda, sino que también te plantea un tiempo de obra, que si vos te pasás de ese tiempo de obra, te empiezan a cobrar multas internas a través del sistema de expensas, ¿sí? Porque en general los barrios privados, o la mayoría de los countries, lo que tienen determinado es un reglamento de copropiedad, como si fueran departamentos, pero estamos hablando de terrenos con viviendas, con casas mayormente, que están obligados, por tener gastos comunes, a hacer un pago común. Y bueno, y cuando se incumplen ciertas normativas, nada, eso genera una cuota adicional o una multa que, bueno, que también es una variable que yo tengo que considerar, porque yo también cuando diseño un proyecto, la parte legal también me habla de un contrato. Voy a hacer un contrato de obra, en donde yo voy a firmar con aquel que me solicita el trabajo, primero, la modalidad de pago, lo que vamos a hacer y en qué tiempo lo vamos a hacer. Todas estas variables que responden a esas preguntas que ya venimos viendo desde la primera clase,
son las que nosotros tenemos que siempre considerar. No hay proyecto fácil, no hay proyecto sencillo. Así sea un arreglo que yo quiero hacer en casa. Hay variables que yo voy a tener en consideración y variables que se me van a pasar por encima. Y un ejemplo concreto con esto. Mi mujer me pide, vamos a arreglar el cuarto el fin de semana. Perfecto. Compré la pintura, compré las lámparas nuevas, compré todo lo que necesitaba. Incluso los clavos para colgar los cuadros que mi mujer siempre quiso que ponga y por una razón o la otra nunca los teníamos. Bueno, va todo bien, viene bien la pintura, vienen bien los arreglos y al momento de taladrar para poder colgar los cuadros, nos encontramos con que el grosor de la pared no permite que el taladro común funcione. Que voy a necesitar algún tipo de máquina mecánica más potente, una tipo con percutora por ahí, que yo no la tengo. Y bueno, eso que uno dice quedó para el fin de semana que viene, porque tengo que conseguirme la máquina percutora, dependiendo las características del proyecto, van a ser los resultados que voy a tener. Si mi mujer queda enculada por toda una semana porque no pudimos hacer las cosas como ella quiso, eso también tiene un costo. ¿Sí? Y encima Del mismo modo que si yo empiezo a trabajar y me equivoqué con el color de la pintura, y bueno, cuando se seca me doy cuenta que no era lo que yo esperaba, también tiene un costo y también va a tener una consecuencia. Juan, ¿vos querías decir algo? No, digo, estaba por decir, encima se larga la lluvia. Ah, bueno, sí. En general, si estás arreglando dentro de una pieza, la lluvia por ahí no te preocupa tanto, a no ser que te aparezcan goteras. No, que digo vos por nunca la las pintura. viste. Decía por la pintura, decía. Claro, y bueno, y sí, también, fíjate, no es una tontería, pero No, por eso el me ha tema del pasado. clima es algo que uno tiene que siempre tener en cuenta, porque justamente por ahí el tiempo de secado no es el mismo, el tiempo de adherencia de la pintura tampoco, por ahí voy a necesitar más manos de las que pensaba, porque el día más húmedo la pared absorbe distinto, y bueno, empiezan a sumarse variables que nosotros estamos hablando de un proyecto familiar o de un proyecto personal como es pintar o arreglar una pieza. Pero ustedes eso trasládenlo a lo que puede ser la modificación o el recambio de luminarias del shopping de Unicenter. ¿Todos conocen Unicenter, el shopping que está sobre General Panamericana? ¿En Martínez? Sí, profe. No. ¿No? Bueno, Sí. Bueno, los que lo conocen, genial, y los que no, imagínense un shopping center que es enorme. No sé, deben ser, qué sé yo, Profe, 3 manzanas. Sí, decime, te escucho, Ramos. profe, también hay que considerar de la parte geofísica que habló, si que se puede Sí. aprovechar por ejemplo, el sistema de climatización geotérmica, la orientación de los vientos, o si se puede utilizar la energía eólica o solar, y para esto también el sistema OR-Green o retroalimentación de energía. Sí, es cierto. Esas son cuestiones que yo voy a tener en cuenta. En general el tema no les voy a mentir, pero la energía eólica, ahí en José Cepaz, en provincia de Buenos Aires, no les va a resultar. Pueden hacer el estudio, pero no les va a resultar. El tipo de inversión que tienen que hacer para el molino es bastante caro para la energía que les va a devolver. En general, en la provincia de Buenos Aires, hasta el tercer cordón, José Cepaz está entrando en esos cordones, de energías no tradicionales, o mal llamadas alternativas, la energía fotovoltaica es lo único que podemos llegar a utilizar y que realmente repercute en algo, ya sea a través de un calefón solar, a través de paneles, un biodigestor puede llegar a resultar, pero... Sí, eso también. Sí, Fede. No, sí, el biodigestor también puede funcionar.
Sí, Y el biodigestor yo lo que también. estaba pensando era hacer calefacción con termotanque solar, poner más termotanques y hacer un circuito cerrado de calefacción como si fuera una caldera, ¿viste? Sí, lo que pasa es que eso es una cuestión a pensar, hay que ver de qué manera uno lo podría hacer, porque imagínate que a vos te contratan seguimos hablando de la construcción de las 10 viviendas. Bueno, tenemos que plantear si hacemos un sistema centralizado que dé agua caliente a las 10 viviendas por igual, si hacemos servicios individuales, esos son variables que se transforman en costos. Y son costos que yo también en algún momento voy a tener que evaluar y proponer. Porque esto es lo mismo, es como las aberturas de alta calidad, ¿no? Para que la abertura eficiente, que hablamos del doble vidrio, con el cerrado correcto, también es costoso, no es barato. Es algo que hay que evaluar y hay que pensar, porque yo también tengo que proyectar y presentar estas posibilidades. El diseño del proyecto, esta cuestión que estamos analizando ahora, justamente fíjense ustedes la importancia que tiene en el poco tiempo que venimos hablando, cuántas variables fueron surgiendo y cada una de estas variables, si yo la pongo en consideración, se transforma en un proyecto por sí. Estas son las distintas carpetas que yo voy a ir armando y en donde yo, en el momento de presentación, voy a presentar para que evalúe aquel que va a ser el financista del proyecto. En este caso a nosotros nos contratan, todavía no sabemos si del municipio, del country o es una empresa constructora que está buscando, bueno, una forma de vender las cosas distintas al resto. Todas estas cuestiones que yo voy evaluando, que hacen al diseño del proyecto, y que a su vez voy encontrando, si me voy haciendo las preguntas que yo les vengo repitiendo desde que empezamos las clases, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Sí? Eso es lo que genera el resultado final. Y ese resultado final es el proyecto en sí. ¿Siempre va a haber variables que unos van a ver y otros no? Sí, puede pasar. Por eso, en general, cuando se diseñan proyectos, como bien dijo antes Federico o Marcos, ya no me acuerdo, esto de plantear el ingreso de otros profesionales o el ingreso de otras miradas ayuda a poder encontrar mejores respuestas. ¿Sí? Por eso es tan importante el diseño, o hoy se le da tanta importancia al diseño, porque también no se olviden que esta etapa de prefactibilidad, que es lo que va a generar, como bien había dicho el compañero antes Roy, la viabilidad del proyecto, que ese proyecto pueda llegar a ser real, es todavía, yo siempre digo, esto es formato papel. Acá no interviene, no es que yo ya hice comprar materiales, hice pagar sellados, habilitaciones de planos, todo eso todavía, no, esas son actividades a futuro, que yo también planifiqué en un cronograma de trabajo, distribuido a lo largo del tiempo. Esta prefactibilidad, este estudio de viabilidad, es lo que va a permitir determinar si este proyecto termina siendo viable o es una locura. Porque si yo planteo, bueno, mira, cada casa para que sea 100% eficiente energéticamente, necesitamos, por así decir, 25 millones de pesos, y bueno, hay que ver después si existe mercado para ese tipo de casa. O si yo por el contrario empiezo a plantear, bueno, no, mira, de última nosotros podemos hacer una casa con un calefón solar, como para que dé a un baño un poco de agua caliente o que baje un poco el gasto del gas, y de golpe esto es lo que podemos hacer, lanzamos al mercado una casa de
6 millones de pesos, 10 millones de pesos, y bueno, y de golpe nos aparece más gente para comprarlo. Esto es lo que yo un poco les venía a decir. Y les planteaba esta situación también de cuando estamos en el terreno, las primeras observaciones que hacemos, porque siempre se dice que el proyecto arranca con una foto, ¿sí? Que no es cualquier foto, no es una foto que yo saco con una cámara formalmente. Es una imagen que yo me hago del lugar antes de que el proyecto tenga vida, ¿sí? Ahí entra a correr un montón la imaginación. ¿Por qué? Porque yo de golpe no estoy viendo un terreno vacío, sino que estoy viendo el barrio construido, ¿sí? Y lo que yo tengo que lograr es que esa foto del antes y esa foto del después se transforme en mi problema y mi respuesta. Y otra vez acá volvemos a bien lo concreto, porque la idea acá es que esa pregunta u objeto a resolver y esa respuesta u objeto concreto se pueda alcanzar a través del proyecto. Por eso es la importancia de este juego que empezamos a hacer, porque esto que lo estamos haciendo como si fuera una especie de juego, es la realidad del proyectista. Vos el día de mañana, cuando te planteen un proyecto, vos vas a tener que empezar a hacerte todas estas preguntas y tratar de sacar o de obtener las respuestas para esa pregunta. Porque acá también vamos a correr o vamos a sacar del aire, por así decir, una cuestión que a veces sucede como que todos tenemos que diseñar cosas. Y la realidad es que muchas veces a nosotros ya nos dan la cosa construida, nos dan la respuesta. El problema es que falló o hay que arreglarla. Porque a nosotros también nos pueden llamar, que ahora está pasando, no les voy a mentir, con muchas de las casas que se hicieron con los programas de Procrear, sobre todo de las viviendas que se iban a entregar a familias y que quedaron vacías y paradas como por 4 años, en muchas de ellas hay problemas porque quedó la mitad de las instalaciones por hacerse. Está hecho el hormigón, digamos, está hecho la estructura del departamento, tiene sus puertas, tiene sus ventanas, pero no tiene terminado todo lo que es sanitarios, parte de iluminación, cableados, que son cuestiones que, bueno, ahí ya el proyecto, uno no es que va a tener que diseñar o evaluar muchas variables. Ahí en realidad es algo concretito y al pie. Mirá, este departamento no tiene luz. Hace que tenga luz. O no es un departamento, es toda una planta de edificios. Ahí nos podemos encontrar con un pequeño proyecto o nos podemos encontrar con una actividad. ¿Sí? Y acá vamos otra vez a lo que nos había hecho el comentario en el bloque pasado el compañero, que bueno, el proyecto es una cosa, el plan es otro, comparten esencias, son lo mismo, son cosas distintas. Y la realidad es que tanto el plan, el programa como el proyecto, como así también la actividad, puede tener un fin determinado, pero las actividades en general tienen una repitencia a lo largo del tiempo que el proyecto no lo va a tener. ¿Por qué? Porque el proyecto, una vez concluido, una vez encontrada la respuesta, la solución, ese proyecto deja de existir, ya cumplió su ciclo. Cuando, por ejemplo, la actividad de mantenimiento, yo no la puedo plantear como un proyecto. Es una actividad cotidiana, porque el mantenimiento edilicio, el mantenimiento eléctrico, es algo que tiene continuidad a lo largo del tiempo. Por eso es una actividad y no un proyecto. Depende yo qué visión le dé, va a quedar de un lado o va a quedar del otro. Gente, si les parece, a nosotros nos queda un bloque más. ¿Quieren que volvamos y sigamos debatiendo sobre esto? ¿O ustedes prefieren tomarse este tiempo como para leer un poco mejor el material y nos encontramos el viernes que viene? ¿Qué quieren hacer?
Yo prefiero seguir el viernes que viene, profe. Listo, Fede. Yo también, profe. Listo, Marcos. Bueno, entonces yo los invito a que por favor traten de leer un poquito más el libro que les mandé de diseño y evaluación de proyectos. Así la semana que viene seguimos con unos ejemplos un poquito más prácticos y nos vamos sacando las dudas teóricas del material. Así que los voy a dejar para que puedan descansar un poco, para que puedan tomar aire. Y ahora en PP1, no sé si quieren que nos juntemos, quieren que les dé este viernes para también leer un poco más el material y la semana que viene lo seguimos hablando. Sí, también, profe, si se puede. Bueno, entonces dejamos así. Yo Sí, ahora, de última, entonces voy a subir un material, no voy a subir otro material. Voy a dejarles así bien escrita en la consigna para que ustedes se pongan a leer, no me fallen con eso. Y la semana que viene nos volvemos a encontrar para ir debatiendo un poquito más los textos. Y en lo que hace a diseño de proyectos, vamos a empezar así como a hacer estos ejercicios que hicimos recién, de plantear una situación y que vayamos encontrando las cosas. Ok, perfecto. Sí, Perfecto. tal cual. La idea, Roy, es que si hoy le dedicamos el tiempo que les estoy dando a leer el material, el viernes que viene vamos a poder cerrar mejor la clase. Así que nada, un esfuerzo. Los que están mejor con la lectura, bueno, dense un premio, un descanso, y los que están más atrasados, pónganse un poco más las pilas para ir leyendo el material. Y la semana que viene vamos a estar ejemplo con ejemplo, que eso me parece que es lo que más fruto les va a dar para poder terminar de entender los conceptos en el diseño del proyecto. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Listo, gente. Gracias, profe. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense, un abrazo. Buen fin de para todos y todas. Gracias. Un abrazo, buen fin. Nos Chao, vemos. gracias. Hasta luego. chao. Chao, profe.